La inflación, es decir, el crecimiento persistente y generalizado del nivel de precios, es un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia alrededor del mundo. Si revisamos las cifras de países, ya sea desarrollados o emergentes, en casi todos está presente. Pero el que la inflación sea un fenómeno tan usual no quiere decir que no deba mantenerse bajo control. Como lo veremos en este video, cuando la inflación sube por encima de cierto nivel, se prenden las alarmas y las autoridades concentran todos sus esfuerzos para controlarla. Y de la misma manera, si la inflación empieza a descender, incluso volviéndose negativa, también se prenden las alertas y las autoridades deben actuar. En este contexto surgen dos preguntas. ¿Por qué es importante controlar la inflación? ¿Cuál es un nivel razonable de inflación para una economía? Para responder esas preguntas es necesario recordar por qué se produce la inflación. Como vimos en otro video de esta serie, cuando la demanda por un producto crece por encima de su oferta, el precio tiende a subir. De manera análoga en una economía, cuando crece la demanda agregada por todos los productos por encima de la producción, los precios de esa economía tienden a aumentar. En esa situación cualquiera diría, no es bueno que aumente la demanda, pero las cosas no son tan fáciles. Como también vimos en otro video de esta serie, un aumento en la demanda de una economía jalona la producción, que no es otra cosa que el crecimiento de esa economía. Dicho de manera más simple, un aumento en la demanda tiene dos clases de efectos. Por una parte, puede presionar un alza en precios, pero también estimula la producción. Por eso, el gran reto de las autoridades económicas es lograr mantener la inflación bajo control, pero sin perjudicar el crecimiento económico. Para entender mejor este reto y la manera de encararlo, podemos comparar el crecimiento de la economía con la velocidad de un vehículo. Supongamos que el acelerador es el crecimiento de la demanda, que la velocidad del vehículo es el aumento de la producción y que la temperatura del motor es la inflación. Si el vehículo avanza a una velocidad moderada, es decir, si la economía crece a un ritmo razonable, hay que mantener el pie sobre el acelerador, es decir, mantener el crecimiento de la demanda para que siga jalonando la oferta. En un proceso como ese es natural que se produzca una cierta temperatura del motor, es decir, un cierto nivel de inflación que es totalmente normal en el funcionamiento de una economía. El problema se presenta cuando el acelerador se oprime más de la cuenta, es decir, cuando la demanda crece mucho más que la oferta. En ese caso, el motor se recalienta, lo que en términos económicos quiere decir que la inflación se acelera excesivamente. Por eso, cuando la inflación aumenta excesivamente, es necesario reducir un poco el crecimiento de la demanda, es decir, levantar un poco el pie del acelerador. Eso se logra mediante una adecuada combinación de políticas monetarias y fiscales que veremos en detalle en otro video de esta serie. Sin embargo, cuando se reduce el dinamismo de la demanda, hay que tener mucho cuidado de no irse para el otro extremo porque el crecimiento económico se puede frenar. Es algo parecido a lo que sucede cuando el pie se levanta por completo del acelerador y el vehículo se detiene. Aunque en ese caso se logra que los precios dejen de crecer o incluso que empiecen a caer, lo que se conoce como deflación, los costos son muy altos. La razón es simple. Para lograr que los precios no aumenten o que caigan, es necesario que la demanda agregada no crezca o incluso que caiga. Eso no solo frena el crecimiento de la economía, sino que tiende a profundizar el problema, porque al ver que los precios están descendiendo, la gente posterga sus decisiones de gasto y de producción, frenando aún más el crecimiento y llevando a la economía a una recesión. Con estas ideas en mente ya podemos abordar las preguntas que nos formulamos. ¿Por qué es importante controlar la inflación? Por tres razones. La primera, porque en un entorno de precios bajos se preserva el poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, si los precios se duplican, las personas solo pueden comprar la mitad de las cosas que podían comprar antes con la misma cantidad de dinero. En segundo lugar, porque en un entorno donde la inflación está bajo control, los recursos de una economía se asignan de la mejor manera para lograr mayor bienestar y crecimiento. La razón es simple. Cuando los precios están disparados, tanto las personas como las empresas toman muchas de sus decisiones pensando en defenderse de la inflación. Tomemos el ejemplo clásico, la persona que compra una casa o un lote porque no se le desvaloriza en lugar de hacer un negocio productivo. Finalmente, y la última razón, porque en un entorno de baja inflación es mucho más fácil para las autoridades adoptar las políticas económicas correctas. Vamos a la segunda pregunta, ¿cuál es el nivel deseable de la inflación de un país? Aunque la intuición sugeriría que lo deseable es que los precios no crezcan o incluso que caigan, una situación como esa puede llevar a la economía a una recesión o a un aumento del desempleo. Por eso, aunque las cifras específicas varíen de un país a otro, lo deseable en términos generales es tener una inflación baja y controlable que sea consistente con un ritmo de crecimiento sostenible de la economía.
Bueno, todo eso suena muy bien, pero ¿qué pueden hacer las autoridades para controlar la inflación? Esa pregunta la abordaremos en otro video de esta serie.